Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Genesares Barrientos Argente. Soy de la Facultad de Derecho. El tema que vamos a tratar es el Estado y sus elementos. En la parte de la materia Derecho Constitucional. Espero les guste y sea de su agrado. A continuación, veremos un poquito de ello. Bueno, la introducción. El Estado es la forma institucional en que se ha organizado la sociedad más desarrollada. También se genera un orden social que requiere formas de regulación normadas por el derecho. Por ello, la importancia de saber cómo surge, evoluciona y se desarrolla el Estado, articulando su correspondencia con el derecho constitucional. Bueno, tenemos que definir qué es Estado para que después continuemos con sus elementos. Bueno, la definición de Estado es una sociedad territorial jurídicamente organizada con poder soberano que persigue el bienestar general, entendido como la satisfacción de las necesidades, intereses y valores de los ciudadanos a través de una organización administrativo-burocrática. Bueno, pues ya definimos la parte del Estado. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales o esenciales? Son tres. La primera es población, la segunda es territorio y la tercera es gobierno. Bueno, la parte de población es la parte humana, los elementos humanos. El territorio son los elementos físicos y gobierno es la parte de elemento jurídico político, el poder. Ok, empezamos a definir el primer elemento del Estado, que es población. Bueno, pues podemos saber que es un conjunto de personas que están ubicados dentro del Estado o dentro de un territorio, ¿no? La función principal de la población es integrar un Estado, es elemento o la parte humana principal o fundamental del Estado, en él que realiza la parte de las actividades. Bueno, seguimos hablando sobre población. ¿Cuáles son las características de una población? Bueno, podemos saber que sin población no se concibe un Estado. Esa sería la primera. La segunda, la población no está aislada al momento de conformarse el Estado. La tercera es, ya existe con anterioridad un grupo de personas en un territorio. Estas serían tres características de población.
Bueno, territorio es el segundo elemento del Estado. Bueno, para definir territorio ya sabemos que es un lugar geográfico donde habita una población. También podemos saber que es el soporte físico de la nación y del Estado, que va a delimitar el ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado, donde abarca el suelo, el subsuelo, espacios aéreos, plataformas submarinas, aguas jurisdiccionales e interiores. Bueno, también sabemos que territorio hay dos tipos, en la parte de sentido estricto y la parte de sentido amplio. El territorio en la parte de sentido estricto es el espacio donde está, dentro del cual el Estado está facultado para ejecutar actos coactivos con exclusión de los otros estados. También tenemos el territorio en sentido amplio, que son las áreas que tienen cierta restricción. Los estados están facultados para realizar actos coactivos, tales como son el mar o alta mar, los territorios que tienen carácter de tierras no estatales y que no pertenecen jurídicamente a ningún estado en particular. Bueno, el tercer elemento es el gobierno. Bueno, lo podemos definir como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control de los seres humanos, que tiene como objetivo delimitar su libertad y reglamentar las actividades. También tienen el poder de ser la parte de uso de la fuerza, coerción de voluntaria, también la parte de casos del carisma o diversas causas, ¿no? El poder del Estado también es la parte o la mayor fuerza en el ámbito del desarrollo territorial, donde ejerce y ocurre de manera diferente la conformidad en la parte del régimen del gobierno adoptado. Bueno, también los gobiernos se dividen en algunos grupos, lo cual se divide en la parte de elementos de Estado que tengan el poder. Entre ellos se destacan las siguientes. Bueno, sabemos que existen varias. Bueno, está la democracia, está la teocracia, el fascismo, la dictadura. También están lo que es la monarquía, la república y entre otras. Bueno, les voy a hablar la parte de la democracia, que es el tipo de gobierno en el cual el pueblo tiene el poder de elegir cuál debe de ser su gobernante, en el cual ellos prefieren más. Y las leyes pueden o no ser aplicadas. También sobresale la libertad de expresión, la parte de división de poderes. Estos puestos pueden ser transitorios debido a que no suelen permitir los periodos largos de mandato. Bueno, también vamos a hablar sobre la teocracia,
Esta es cuando la religión y la política actúan en conjunto para poder gobernar una nación, siendo la religión el carácter que predomina o la que se vea más involucrada. También, como comentamos, tenemos el fascismo, que es un movimiento en el cual los personajes o las personas que integran el poder o que quieren estar entre ellos producen en la población mediante propagandas, sentimientos nacionalistas o a su vez son totalitarios o la parte centralista. También tenemos la parte de la dictadura, que se basa en las personas o pequeños grupos que tengan el poder absoluto e irreprochable, pasando por encima la parte de derechos de población. Este tipo de gobierno también es considerado una parte hostil, ya que no utiliza la fuerza del ejército para que la sociedad obedezca a los términos ya establecidos. Bueno, como les comenté, también existe la monarquía o la república en la parte de ellos. Bueno, como les comenté, también existe lo que es la democracia o la democracia, la monarquía, entre otras. Bueno, vamos a hablar sobre la monarquía, que es una forma de gobierno en el cual el jefe o el rey o príncipe es el que posee el poder vitalicio, el que va a gobernar en la parte de por vida o la parte que lo heredó. Este poder lo recibe en la parte de herencia o de familia, formando una dinastía o familia real. Es la monarquía. También existe la autocracia, que es el gobierno que se encuentra en manos de una autoridad arbitraria y el poder es concentrado en un pequeño grupo de personas o un solo partido. También dijimos que existe estas son las más importantes que podemos mencionar en la parte de gobierno. Bueno, vamos a ver las principales diferencias entre república y monarquía. Bueno, a estas alturas ya de la parte de la lección o de la presentación, podemos ver que son dos formas de gobierno totalmente opuestas. A medida que vamos leyendo sobre ellas, vamos a ver las diferencias entre una y otra. Bueno, en la parte de la soberanía, la república es popular, en la monarquía es absoluta y es la parte de una idea de dinastía dividida legítima. Por lo tanto, podemos decir que la república es el pueblo quien elige el gobernador, mientras que una monarquía absoluta es la sucesión dentro de una dinastía dividida. Esa es por la parte de soberanía. Bueno, la duración del gobierno o del reinado. En la parte de la república, el gobernante elegido solamente es por un periodo determinante, totalmente suele ser de 4 a 6 años, dependiendo, ¿no?, el cargo. En una monarquía, ¿no?,
El rey ocupa un cargo vitalicio hasta que se decide el sucesor de la corona. Bueno, en la parte de la separación de poderes, podemos ver que en la república existe una separación de poder que es el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y en la monarquía no, es una absoluta. Estos tres principales poderes recaen sobre la figura del rey o la reina. Bueno, en la parte de aceptación de una constitución, la república, la constitución la recoge los derechos y los deberes de los ciudadanos. En la monarquía es absoluta, no existe tal regulación. Por la parte del parlamento, en la parte de la república es el núcleo de la política del Estado, tiene un lugar en un parlamento escogido como sufragio universal. Mientras que la monarquía es absoluta en la parte del gobierno o del órgano que no existe. Bueno, estas son las diferencias entre república y monarquía. Ok, vamos a saber un poquito más de la definición de república. Se ha analizado la palabra república averiguando lo que es el derivado del latín res publica, pública, es decir, la cosa pública o la cosa del pueblo. La república es una forma de Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas escogidas mediante un sistema de elección de voto, de forma popular o parlamentaria. Por lo tanto, una república puede ser presidencialista o parlamentaria. Bueno, también vamos a ver las principales características de la república. Bueno, la república es una soberanía popular, como también hemos dicho, es elegida por el pueblo a través del sufragio universal. También comentamos que la persona o las personas que ejercen el poder lo harán por un periodo determinado en el cual se ha establecido. También comentamos que hay separación de poderes que están divididos en tres, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, vamos a definir los tipos de monarquía. Existen tres, que es monarquía absoluta, monarquía parlamentaria y monarquía constitucional. La primera vamos a definirla, que es la monarquía absoluta. Es un modelo político de la Europa occidental del siglo XVIII y se iniciaron a finales de la Edad Media. Sus características de monarquía absoluta es el reino que es de carácter hereditario y vitalicio. También es el poder del monarca que emane de Dios y por lo tanto su voluntad queda por encima de las leyes. De igual manera, su concentración de poder del monarca en cuanto a la competencia judicial, ejecutiva y legislativa. Tiene una amplia burocracia y diplomacia que trabaja en la corte para el servicio del rey y del rey. También tiene un apoyo al monarca de los grupos privilegiados, entre ellos los más destacados, la nobleza y el clero. También tiene una administración centralizada que permite la recaudación de fuentes
impuestos. Bueno, si bien es verdad que la monarquía absoluta tuvo su auge en Europa occidental de la Edad Moderna, aún así actualmente hay países donde existen este tipo de organizaciones donde el monarca tiene el poder, como puede ser Arabia Saudita, Qatar, entre otras, o una parte de Inglaterra. También la segunda, que es monarquía parlamentaria, bueno, sus propios países democráticos actuales, donde el rey, como figura del jefe del Estado, ejerce el poder regulado por el Parlamento y en la parte del Ejecutivo. Podemos definir que de manera más simple, que es la forma del gobierno de una monarquía, conocida la frase como el rey reina pero no gobierna. Actualmente, un ejemplo que podemos ver es en España. Bueno, algunas características de esta monarquía: se considera que es una monarquía parlamentaria, la parte de Inglaterra de la Edad Moderna, donde intentó limitar el poder absoluto del monarca. Las cámaras y el gobierno son quienes ejercen el poder, mientras que el rey debe mantener el margen de los cambios políticos. De igual manera, la función del rey es representar la unidad del Estado. El rey contiene una inmunidad jurídica y sostiene la parte económica por el pueblo, a él y a toda su familia. El rey también debe de obedecer todas las leyes de la Constitución. Y la tercera, que es monarquía constitucional, bueno, este surge de los países de larga tradición monarca como un mecanismo de adaptación a los cambios en la forma del gobierno. Donde tuvo más su auge fueron los pensadores del siglo XVII y XVIII, que defendieron la división de poderes y la reforma política en los países europeos. Algunas características de él es que el monarca es el jefe del Estado y sus poderes se encuentran limitados por una constitución. El reinado de la monarquía es hereditario y vitalicio. Dependiendo del país, el rey puede ser más o menos la parte del poder ejecutivo, dependiendo si se considera una monarquía constitucional fuerte o débil, o simplemente el monarca tiene atribuciones simbólicas. Entre las principales funciones del rey podemos encontrar la designación del primer ministro en la parte del mando de las relaciones exteriores, otorgando honores. Bueno, podemos definir que la democracia, como los términos referidos, para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político de él y para el pueblo. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma de gobierno según sus usos como base en los criterios numéricos en que ejerce el poder, siendo también la democracia una forma de gobierno que la mayoría o de las muchas, a diferencia de la monarquía o de la aristocracia. Ok, en la parte de democracia, en el constitucionalismo mexicano, voy a hacer un poquito así de resumen. Bueno, en la primera parte sabemos que la Constitución Política de los Estados Mexicanos, vigente en México, fue promulgada
por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, siendo por el general Venustiano Carranza el primer presidente constitucional en la parte del país. En él se consagró lo que es la parte de la Revolución Mexicana. También la Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dando que fue la primera constitución de la historia como un catálogo de derechos sociales, 2 años antes que la Constitución alemana de Weimar de 1919. Bueno, también la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro fue promulgado el 5 de febrero de 1917 la nueva Constitución que actualmente regimos. En ella se establecieron los ideales revolucionarios del pueblo mexicano con un marcado contenido social. Se plasmó un gobierno para todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, condición social o política. También se establecieron las garantías individuales, el derecho a la huelga, la organización de los trabajadores sindicatos, derecho a la educación, la libertad de culto, enseñanza laica, la educación gratuita, jornadas de trabajo de 8 horas y libertades de expresión. También se estableció una forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal, y se refrendó la división de poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Este último pasó a conformarse como sistema bicameral, constituido por una Cámara de Diputados y una de Senadores. Asimismo, la Constitución decretó la no reelección y ratificó el sistema de elección directa, suprimió la vicepresidencia y otorgó una mayor autonomía al Poder Judicial, al tiempo que más soberanía a los estados. La Carta Magna creó el municipio libre y estableció un ordenamiento relativo a la propiedad de las tierras. Ok, seguimos con la parte de democracia constitucional mexicana. Bueno, también se modificó en 1917 en la parte de la Constitución se ha habido muchas modificaciones en torno a lo político, lo social, lo económico en nuestro país. La otra modificación que se hizo fue en 1953, donde se otorgó el derecho al voto a las mujeres, y en 1969 concedió a los ciudadanos, a todos los mexicanos mayores de 18 años, así como la sucesiva reforma electoral de 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 y 1996, destinadas a garantizar elecciones legales y respetuosas de voluntad popular en el nombre oficial de nuestra Constitución. También se hizo el artículo 3, que corresponde a todo lo referente a la educación en México, sus principales aportaciones y obligaciones. El artículo 27 también se estableció en la parte de todas las tierras de México son originalmente propietarios de la nación. Y también se hizo el artículo 123, que se refiere a todos los aspectos relacionados a los derechos de los trabajadores, el tipo de jornadas, las huelgas, los descansos obligatorios, los contratos, etc. Como pudimos observar,
En toda la presentación hablamos sobre la parte del Estado, la democracia, por qué es importante el territorio, por qué es importante la población, por qué es importante la república, la democracia. Todo tiene su función dentro en la parte del Estado, ¿no? Desde los seres humanos o a la gente que habita un territorio, quiénes van a ser los sucesores o quiénes van a ser nombrados en el gobierno, cómo está clasificado, que ya sabemos que está en la parte de judicial, legislativo, ejecutivo, nuestro poder como Estado, ¿no? Y cómo hay otro tipo de gobierno que son las monarquías, la parte republicana, que es la parte de un gobernante, todo ese tipo de cosas, pues va a ir encadenado a fomentar todo sobre artículos de derecho de la gente, a regir actividades, regir varias cosas que van a ir regulando la conducta de los individuos. Por eso es muy importante saber cada una de estas, ¿no? Cómo está la democracia en la parte de nuestro Estado, cómo lo comenté, cómo se desempeña en otro lado, la parte del gobierno. No es fácil. Bueno, nosotros tenemos la parte de gobierno, poder elegirlos, pero en otros lados lo van heredando de hijos o de padres a hijos, de abuelos, cosas así, ¿no? Ya tienen un sucesor a la corona o el poder. Por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado, espero que puedan entender un poquito más sobre estos tipos de elementos, porque es importante saberlo en la parte de derecho. Gracias y buenas noches.